Parece, momento. Siendo la presentación, decía la otra. Vamos a ver si es que realmente me funciona. Compartir pantalla. Esto es patología. Acá está. ¿La ven? Sí, se ve, profe. Perfecto. Ya. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Sandra Bravo. Tengo un doctorado en Noruega. Soy ingeniero pesquero en la Católica del Paraíso. Y tengo un máster en acuicultura en la Universidad de Génova, en Italia. ¿Ya? Eh, ¿Por qué se estudian las enfermedades? Esto a nivel, en toda producción animal, pero aquí estamos hablando principalmente de los peces, ¿ya? Se estudian porque tiene un efecto económico, ¿ya? Importante. ¿Qué es lo que ocurre y está la famosa triada que siempre se utiliza, donde para que se produzca una enfermedad tiene que haber un hospedador susceptible, tiene que haber un patógeno, virus, bacteria o parásito capaz de generar la enfermedad, y tienen que estar las condiciones ambientales o desfavorables para el pez, favorables para el patógeno, o un manejo inadecuado que haga de que estos peces se estresen, se inmunodepriman y se genere la enfermedad. Pero también va a depender de condiciones ambientales óptimas, factores climáticos, la presencia de predadores, el lobo, gran enemigo, el enemigo número uno de la salmonicultura, estrés por cautiverio, los peces tienen memoria, los peces ven a color, los peces tienen recuerdo, son tremendamente sensibles, ¿ya? Y hay un estrés por manejo que el manejo que justamente imparten los profesionales que están trabajando en esto. De ahí que viene justamente que CERMAC haya pedido este diplomado para todos sus profesionales, que además van a salir con un título, ¿cierto?, de un diplomado. El conocimiento siempre es importante. El origen de las enfermedades, como en todos los animales, provocadas por virus, no hay control. Y eso ustedes lo saben perfectamente, las vacunas funcionan más o menos, porque después del COVID, nosotros que tenemos un sistema inmune bastante desarrollado comparado con los peces, que es primitivo, igual nos tuvo encerrado el COVID 2 años. Bacterias, se han desarrollado antibacterianos y también vacunas para su prevención, pero tenemos dos tipos de bacterias. Unas bacterias que son extracelulares, que están en el torrente sanguíneo, y las bacterias que son intracelulares, y que en Chile tenemos dos. ¿Ya? Aquí los antibacterianos tienen un control relativo y las vacunas no dan la protección que deberán de dar. Y también tenemos parásitos para los cuales hay antiparasitarios, y uno de los parásitos que tiene en jaque a la industria del salmón, no solamente en Chile, en el mundo entero, es el piojo de mar. Todas las enfermedades infectocontagiosas son estrés dependientes. El pez se estresa, sobre todo la septicémica, evitando el parásito. Se estresa el pez, se inmunodeprime y los virus y bacterias comienzan a multiplicarse. ¿Por qué se estudian las enfermedades? ¿Por qué las estudiamos? Porque tiene un efecto económico importante. Dependiendo del tamaño del pez, dependiendo de la fase de desarrollo, va a ser el precio que tenga. Un small de salmón del Atlántico se transa en $2,50. Por lo tanto, cada vez que se muere un small en agua dulce, se me mueren $2,50. Las huevos, los ovas con ojos, se transan entre los 15 centavos de dólar y 25 centavos de dólar, dependiendo de los atributos que tengan los padres de estas ovas. Por lo tanto, cada vez que se me muere un huevito, el precio fluctúa entre 15 a 25 centavos de dólar. Hay pérdida de biomasa cuando hay un brote de enfermedad. Los sobrevivientes que gastaron mucha energía para poder sobrevivir, normalmente tienen un 30% menos de crecimiento con respecto a un centro cultivo donde no hubo mortalidad. Puede haber pérdida de mercado igual, ¿ya? Sobre todo cuando son patógenos que no están presentes en otros países y que podría ir a través, cierto, de la carne. Pero ojo, los patógenos que afectan a los peces no afectan ni al hombre ni a los animales de sangre caliente.
Los peces son poiquilotermos, ustedes lo deben saber, por lo tanto, el pez adopta la temperatura, su temperatura corporal se adecua a la temperatura que tiene el agua. ¿Hay un efecto social? Sí, y lo vimos en el año 2007 cuando hubo 20.000 puestos de trabajo, pérdida de 20.000 puestos de trabajo. Eso significó que hubo 20.000 familias que perdieron el sustento. Pero además hubo muchas empresas, pequeñas empresas, pymes, que también quebraron, ¿ya? ¿Hay un efecto ambiental? Sí, también, sobre todo cuando aplicamos algún tipo de medicamento para el control de estas enfermedades. Estamos hablando, en el caso de los antibacterianos, para el control de las bacterias y antiparasitarios en el control de los parásitos, ¿ya? Esto es el listado de las patologías, de las enfermedades que hay en Chile. La primera, BKD, en 1970. Todavía no partía la producción de salmones en el mundo, o sea, perdón, en Chile y tampoco en el mundo, porque recién a fines de los años 60 partió la producción de salmones en Noruega y a fines de los 70 en Chile. Pero esto es para Chile, ¿ya? En 1983 tenemos el virus IPN, que ingresó a través de los huevos, también la Renibacterium, Pichirequecha salmonis, lo más probable es que haya ingresado a través de huevos importados desde Canadá, donde se reportó por primera vez la enfermedad, y de aquí aparecen una serie de otras enfermedades. Pero en azul están las enfermedades que son intraova e intracelulares, pero intraova, que vienen dentro del huevo, ¿ya? Así que estas han sido, hay otras, varias de estas me tocó reportarlas a mí por primera vez, ¿ya? Pero ese es los patógenos exóticos. ¿Y cómo venían los patógenos exóticos? A través de los huevos. Salmón del Atlántico, aquí están todos los países desde donde se importaron huevos en los primeros años. Salmón cojo, trucha arcoíris, salmón chinook. Aquí está la información hasta el año 2011. Recuerde que en el 2007 ocurrió el brote del virus ISA y hoy día prácticamente no se importan ovas, ¿ya? Pero el inicio de la salmonicultura en Chile estuvo sustentada en la importación de ovas. La medida de que fueron ingresando estos patógenos y fueron generando problemas patológicos, se fue privilegiando la producción de ovas nacionales y hoy día tenemos 4 empresas multinacionales que proveen de ovas a otras compañías en otros países que están presentes en Chile. Yo les comentaba, eh, Noruega, principal productor de salmones, 1.400.000, y Chile el segundo, 1.000.000 de toneladas. Por lo tanto, todos los proveedores, todos los de servicio están presentes en Chile y están presentes acá en la región de los lagos. Enfermedades presentes en los países, súper importante saber cuál es la condición sanitaria que existe en los salmones, desde donde son importadas las ovas. Aquí está Noruega, Escocia, Dinamarca, Irlanda, etc. La importación de ova y la venta de ova a nivel nacional fue un gran negocio igual, porque habían brokers que compraban y que tenían estos acuerdos con los países productores afuera, en el exterior, y ellos eran después los que abastecían acá. Por lo tanto, el negocio era más relevante que la situación sanitaria del país. Gran error. Aquí están las enfermedades registradas en los salmónidos en Chile por etapa de desarrollo. Aquí está agua dulce, donde uno de los problemas más complejos, más complicados, es la saprolegnia, el hongo, y también están las flavobacterias. Hay parásitos protozoos, pero no son tan dramáticos. Aquí en rojo está lo que es más complejo. Y en engorda, 2 enfermedades complicadas. La Pichiringuecha salmonis, que es causante del SRS, y el Calibus, el piojo de mar. El resto, ISA fue un problema, también lo fue en Noruega y en Escocia y en los otros países, pero una vez que se mejoraron las condiciones de bioseguridad, el virus ISA dejó de ser un problema y dejó de ser un problema en Chile. Sin embargo, sigue siendo un problema los brotes de SRS y también los problemas con el piojo de mar. Aquí está saprolegnia, es una enfermedad fungal. Aquí aparece también en los huevitos y por supuesto mata por asfixia a los otros huevos. Esto es la etapa de incubación. Aquí tenemos en esmoltificación, se fija
las esporas de saprolegnia y van necrotizando el tejido. Los reproductores se inmunodeprimen, obvio, porque dejan de comer y su principal foco es producir, cierto, los huevitos para poder tener estas progenies y los tratamientos normalmente son con sal común, formalina, bronopol, y aquí están las zooesporas, este es un micelio, esta masa algodonosa, está mirada aquí en microscopio, están las hifas, estas ramificaciones, y en el ápice de la hifa está el zooesporangio lleno de zoosporas. Y estas zoosporas son las que van y se alojan en los peces cuando han perdido escamas. Parásitos, protozoa en agua dulce, todo esto, pero en pisciculturas como las que tenemos hoy día ya no son un problema. Recuerden, el agua se bombea, se filtra, se desinfecta y después va a los estanques. Ya. Pero sí, esto era un problema cuando se trabajaba con producción de smolt en jaulas en los lagos. Examita, este fue un parásito protozoo flagelado que me tocó verlo en esta piscicultura, pero hoy día también es parte de la historia. Nucleophora salmonis, este es un parásito bien extraño, un microsporidium, un esporozoo, protozoo esporozoo, este es intraova, fue introducido a Chile a través de ova importadas desde Estados Unidos. Sabemos perfectamente que fue desde el estado de Washington, igual desde la piscicultura pudimos hacer toda la trazabilidad. Destruye las células sanguíneas, estos son leucocitos, ¿ya? Y los invade. Acá hay otro leucocito, es una especie como ameboidal, entra y después este madura acá, y hay un pez que tiene el riñón totalmente destruido, genera una exoftalmia también debido a la presión provocada por el daño a nivel orgánico. Parásitos crustáceos, también esto es parte casi anecdótico porque ya, como les comentaba, las pisciculturas en Chile tienen otros, son de otro tipo. Aquí flavobacterias son bacterias que están en el ambiente, normalmente en el limo. Hay un zoológico completo, hay algunas que producen esta mascada, que es la enfermedad del agua fría, la cold water disease. Hay otra acá que produce la columnaris, hay otra, la tail rot, que es la podredumbre de las aletas. Acá hay otra que provoca también necrosis a nivel de las opérculos y también afecta a las branquias. Esto es tremendamente común en pisciculturas de flujo abierto, sobre todo después de crecidas de río o en las primeras lluvias que hay arrastre de materia orgánica o de limo o de fango. ¿Ya? Pero como les comentaba, sigue siendo un problema en algunas pisciculturas, también en recirculación, porque se producen biofilm en las cañerías. Ahí hay harto tema, pero tratamientos, la sal y también la cloramina. Esta fue introducida, una Flavobacter psicrophyllum, una flavobacteria, pero septicémica, fue introducida a través de huevos desde Dinamarca en novas de trucha arcoíris que venían infectadas. Es una bacteria que está sobre el huevo, pero los huevitos no son lisos, por lo tanto se escondía entre los pliegues y así ingresó. Genera esta septicemia en las truchas de 10 gramos, 20 gramos aproximadamente y hemorragia pericular. Hay tratamientos con antibióticos, no hay vacunas porque las flavobacterias se caracterizan por mutar, ir adaptándose. Yersiniosis, la enfermedad de la boca roja, esta es típica en trucha arcoíris en Europa y también en Norteamérica, y también me tocó reportarla en Perú, pero en Chile tenemos la Yersinia ruckeri, que es un serotipo que está en Noruega, y el pez que afecta el salmón del Atlántico, lo reporté en 1993. Hoy día hay vacuna, la verdad es que también esto es historia. Francisella, rara, porque el único país que la ha reportado en Chile es, o sea, el único país donde se ha reportado salmón del Atlántico es Chile. Esta ha sido reportada en tilapia y en bacalao en Noruega y tilapia en Centroamérica, pero bueno, no es común, pero está el reporte. Aquí está el BKD, causada por esta bacteria intracelular. Se llama enfermedad bacteriana del riñón porque el órgano más afectado es el riñón.
Tiene transmisión vertical de padre a hijo, que viene dentro del huevo. Aunque yo desinfecte el huevo, viene dentro del huevo. No tiene control efectivo porque estas bacterias se esconden en los macrófagos, que son los que limpian en el torrente sanguíneo, y lo que hace esta bacteria neutraliza la acción del macrófago y se multiplica ahí. Daña, por supuesto, todos los órganos que son irrigados por la sangre, y aquí tenemos el hígado totalmente necrotizado. Fue reportado por primera vez el salmón cojo en 1970 en Chile, en ovas de salmón cojo infectadas desde Estados Unidos. Y aquí están las especies susceptibles de salmón, y el salmón chinook es el más susceptible, y esa es la razón por qué no se cultiva salmón chinook en Chile. Lo sigue el salmón cojo, salmón del Atlántico y trucha arcoíris. IPN, este es un virus, también es cincha ova. La mayoría de los agentes virales, todos en realidad, con excepción del virus de la necrosis pancreática infecciosa, vienen fuera del huevo, perdón, y por lo tanto yo desinfecto con un iodóforo y mato los virus y bacterias. Pero este viene dentro del huevo, por lo tanto no hay control. Hay vacunas disponibles desde 1999, pero ojo, no son efectivas, ¿ya? No son efectivas ni siquiera las vacunas contra virus, la que nosotros nos colocaron, la del COVID, que nos protegía solamente por 4 meses. Normalmente las vacunas efectivas, las que, que tienen efectividad, cubren por 12 y 24 meses. ¿Ya? Aquí estas vacunas cubren por 4 meses igual. Bueno, hay dos serotipos, el BR299, que es el americano, y el SP, que es el europeo. El americano afecta principalmente en la primera alimentación a los alevines, y las mortalidades pueden ser del 90-100%. El SP, que afecta al salmón del Atlántico, y aquí la trucha arcoíris es la más susceptible. Aquí el SP, que afecta al salmón del Atlántico, se presenta en dos periodos: presmortificación y postesmortificación. Es estrés dependiente, las mortalidades no son altas, y de hecho Noruega ni siquiera obliga a vacunar, porque la vacuna en realidad no es 100% efectiva. Estas son las principales enfermedades que afectan a los salmónidos en el mar. Está el IPN, el virus ISA, la enfermedad bacteriana del riñón, BKD, la Pizzerichiosis, el SRS. Está la francisela, está furunculosis atípica, es bacteria, streptococo también bacteria, vibriosis bacteria, el piojo de mar y la nucleospora salmonis, que es este parásito hincha que afecta a los leucocitos. Si ustedes se fijan, los más importantes: SRS, responsable del uso antibiótico por la salmonicultura, y el piojo de mar, que tiene a la industria de cabeza. Aquí está la Pizzerichia salmonis. Fue reportada por primera vez en 1970 en Canadá, pero no como Pizzerichia. Se le llamó enfermedad de los paréntesis. Aquí hay dos macrófagos, y si ustedes se fijan, están llenas de Pizzerichia. También es una bacteria intraova, por lo tanto lo que hace el macrófago, la captura, la bacteria inhibe la acción del macrófago y se multiplica ahí. ¿Cuál es? La primera vez que registramos esta enfermedad, que tampoco sabíamos qué era, solamente pudimos verla en el año 89, pero a partir del año 1983 yo andaba cabezazo con esta enfermedad. Aquí es Bravo y Campos, yo soy Bravo, ¿ya? Y esto es lo primero que vimos. Estas fotos dieron la vuelta al mundo, porque yo se la mandé a todo el mundo para saber qué cosa pasaba. Porque si ustedes se fijan, desde el año 84 al 89, pasaron 5 años sin saber qué mataba a los peces, pero que sí morían y tenían estas alteraciones. En el año 88, Noruega también tuvo un brote de SRS en salmón del Atlántico. ¿Ya? Y así hoy día está presente, ha sido reportada desde Canadá, Chile, Noruega, Escocia, Irlanda, Estados Unidos. La verdad, desde todos los países donde se cultiva el salmón. Las especies susceptibles en ese tiempo: salmón cojo, la trucha arcoíris y el salmón del Atlántico. La especie más susceptible hoy día: la trucha arcoíris, salmón del Atlántico, y el salmón cojo hoy día es tremendamente resistente, porque hemos trabajado con salmón cojo, salmones de origen nacional, desde los inicios, porque cuando partimos con la salmonicultura, salmón cojo importado, las mortalidades eran del orden del 70-90%, y el salmón cojo nacional, su mortalidad eran del orden del 30%. Rutas de infección: la piel, también las branquias.
Aquí está la Aeromonas salmonicida, es una bacteria extracelular, genera esta necrosis en la musculatura, se producen furúnculos. Eh, la reportamos en 1995, pero hay vacunas y esto ya es prácticamente historia. Streptococcus, para mí, un misterio. En el estuario Ralún se observó este brote, el Streptococcus focae, el nombre lo dice, es una bacteria típica de focas, probablemente una bacteria típica de los marinos, ¿sí? Y esta fue controlada con antibióticos, pero hoy día en el estuario Ralum la verdad es que la producción de salmón ha disminuido bastante, sobre todo en la parte alta, porque las condiciones de calidad de agua no son buenas. Vivi Ordali se reportó acá en Quillón, igual, no causa alta mortalidad y hay vacunas para su prevención. Aquí hay un tema súper interesante porque en realidad este salmón cojo, recién en los últimos años se ha estado produciendo o se ha estado, se han diseñado dietas para cojo. El único país que produce salmón cojo es Chile. Por lo tanto, las dietas partieron, todas las formulaciones partieron en Noruega y acá se aplicaron las mismas fórmulas, pero con materias primas locales. Acá Spes tiene una ictericia, en realidad es un problema metabólico, donde el órgano afectado es el hígado. Eso provoca esta coloración amarilla, que es la ictericia, y hoy día las plantas de alimentos están desarrollando dietas para salmón cojo porque evidentemente eh, la causa estaba en las dietas. ¿Ya? Aquí está la anemia infecciosa del salmón, que apareció en China en el año 2007, pero el primer reporte de anemia infecciosa del salmón es de Estados Unidos en 1984. Tiene transmisión horizontal en la superficie del huevo, por lo tanto, un huevo, los huevos si se desinfectan adecuadamente, nunca debía haber entrado este virus a Chile. Es un ortomixovirus, es muy parecido al coronavirus que provocó el COVID, pero el ortomixovirus, esta familia es la de los virus que generan la influenza acá en Chile. Son virus altamente infecciosos, pero que se controlan fácilmente, mueren fácilmente. ¿Ya? Este es sobre el huevo, por lo tanto, una desinfección y funciona. ¿Por qué se le llama anemia infecciosa del salmón? Porque produce una anemia severa. Aquí está el hematocrito de un pez normal, que es alrededor de un 46% de células sanguíneas rojas en el plasma que se centrifuga. Y aquí tenemos estos peces con anemia infecciosa, donde el hematocrito es del orden del 10 al 12%. Sin embargo, una de las características más importantes es este hígado negro y este vaso negro. ¿Ya? El otro patógeno relevante es Calius, el piojo de mar, donde las especies susceptibles son el salmón del Atlántico y la trucha arcoíris, y la especie resistente con este piojo, con esta especie que es Caligus roger cressei, que es una nueva especie en el sur en el hemisferio sur. Esta fue nueva especie, reportada como nueva especie en el 2000. Bocchan, un copepodólogo espectacular en el mundo, y bravo, esa soy yo. Son parásitos que tienen 5 milímetros de tamaño, el tamaño de la hembra y el macho es más o menos parecida. Aquí están los estadios juveniles. Espérenme un segundo, por favor. ¿Abre usted? ¿Abre usted? Sí. Y me deja cerrar. Gracias. Gracias. Usted me avisa cuando es. Ya, sorry, está con temas domésticos. ¿Ya? Que están los estadios juveniles, que son estadios sésiles que se adhieren al pez a través de un estilete frontal. Este salmón cojo es un pez resistente, no hay desarrollo del ejemplar adulto en los peces, pero cuando estos peces son sembrados en lugares donde ha habido una alta eh, centro de cultivos que han cursado brotes de Calius, los copepoditos también son capaces de
parasitar a estos small. Y este fue un caso donde yo tomé la foto, donde los peces no lograron adecuarse, osmorregular y aclimatarse en el mar y murió el 70% de los peces que se ingresaron porque los copepoditos inmediatamente invadieron a los peces y a la semana teníamos 70% de mortalidad y el resto murió. Estos son truchas, fíjense, aquí están las hembras, estos son peces que están en el agua y la cantidad de parásitos a mí me ha tocado contar más de 500 piojos y me aburrió. Acá está los estados de desarrollo, aquí están las hembras con saco, las hembras sin saco y el macho. Aquí están los sacos ovígeros y en los sacos ovígeros están los huevitos. Cada saco, en el caso de Calibus royal crisei, cada saco tiene 50 huevos por saco, por lo tanto una hembra produce 100 huevos. Estos huevos son eliminados al agua y aquí se produce el desarrollo de estos juveniles de vida libre en Nauplio 1, Nauplio 2 y Copepodito. Copepodito es el estado infectivo y es el que busca al hospedador. Aquí se agarra del pez, de la primera parte que encuentra, normalmente de las aletas, entierra su estilete frontal en la escama, debe ser una fuerza tremenda porque la escama es súper dura, y ahí tiene lugar el desarrollo de los 4 estados sésiles que son Chalimus, 1, 2, 3, 4. Dependiendo de la temperatura del agua, es el periodo de desarrollo del ciclo de vida, que hay 10 grados Celsius, 45 días, a 12 grados Celsius, 32 días, y a 15 grados Celsius, 26 días. Este es el gran dolor de cabeza de la industria del salmón en Chile. Una vez que alcanza el Chalimus 4, se transforma en adulto y se mueve libremente, se deshace filamento frontal queda y logran tema de nuevo porque el macho, una vez que la hembra alcance el tamaño adulto, el macho está ahí esperando, inmediatamente la copula le, ¿cuánto se llama? Le inyecta unos espermatóforos y cada hembra puede producir hasta 11 generaciones de saco. Esta es pura biología, es impresionante. Este es uno de los parásitos más. El piojo en mar es uno de los parásitos más estudiados a nivel mundial. La cantidad de publicaciones que hay es tremenda, porque no, esto es lo que tiene, este es el parásito que tiene en jaque la industria del salmón a nivel mundial. Aquí está el adulto, aquí está el macho, la hembra, se diferencian claramente porque la hembra tiene este cuerpo de guitarrita y el macho aquí tiene este cuerpo, es como un escudo, ¿ya? Se mueve libremente sobre la superficie corporal. El macho, si es que yo no lo controlo con un medicamento, con un antiparasitario, puede vivir hasta hasta 80 días en el pez a 10 grados Celsius. Y la hembra vive más porque la hembra en realidad es mucho más resistente porque es encargada de la progenie, puede vivir hasta 100 días a 10 grados Celsius. En realidad, eso es lo que nosotros vimos en el laboratorio a partir de varios estudios que desarrollamos, ¿ya? Pero cuando estos parásitos se sueltan del pez porque el pez murió o porque el tratamiento que se aplicó no estaba bien hecho, pueden vivir 7 días en condiciones de laboratorio sin el huésped, ¿ya? Sin el hospedador. Estos peces, estos parásitos se alimentan del mucus. Como les comentaba, la hembra produce 11 generaciones de saco con una frecuencia de 4 días en verano y 6 días en invierno. Cada 4 días está generando, sacos y salen como los huevitos completos, ¿ya? Así que eso, tratamiento para el control del Calius, aquí están todos antiparasitarios. Los últimos, el lufenurón y el hexaflumurón. ¿Ya? Aquí está la cantidad de ingredientes activos. Y Noruega esto hizo, de hecho, la cantidad de ingrediente activo por tonelada de salmón producido en Noruega era mucho más alta que en Chile, y eso hizo que Noruega cambiara toda su regulación y hoy día se privilegia los tratamientos no farmacológicos. Aquí tenemos, Cernapesca es la entidad
es la institución, ¿cierto?, gubernamental que controla todo lo que es la parte sanitaria en Chile. Este es un brote de Pichirrichezia. Esto no es una cosecha, esta es la extracción de la mortalidad. Estas son las principales enfermedades hasta solamente el 2009, pero aquí está Pichirrichezia, el virus ISA, como estuvo, IPM, BKD, vibriosis, la furunculosis atípica, flabacteria, las más importantes. Aquí hay un gran control, por lo menos hay información hoy día con respecto a cuáles son los principales antibacterianos utilizados para el control de las enfermedades. Y aquí están lo que ocurrió en el 2005 y lo que ocurre desde el 2009 hasta ahora. Se utilizan dos antibacterianos, principalmente el florfenicol y la oxitetraciclina. Antiguamente se usaban quinolonas, pero Estados Unidos no acepta ningún antibacteriano excepto la oxitetraciclina y no está permitido porque las flumequina y el ácido oxalínico son utilizados para el control de enfermedades humanas. Aquí está lo que se muestra con respecto al uso de antibióticos en Noruega versus Chile. Esto es lo que muestra Noruega. Y la verdad es que Noruega logró disminuir tremendamente el uso de antibióticos a partir de vacunas y porque además la pichiriquetia no es un problema para este país que tiene temperaturas muy bajas. Sin embargo, tenemos lo que ocurre en Chile, cierto, con respecto a la producción de salmón y cómo la producción de antibióticos sigue más o menos la misma curva. Eso son temas. Aquí están los antibacterianos, la cantidad que se utiliza. Y un tema importante es que ya no hay más antibacterianos y tampoco hay más antibacterianos producidos por las farmacéuticas para uso en humanos. Aquí está relacionado con la resistencia bacteriana. Las bacterias se multiplican, doblan su número cada 20 o 30 minutos, se adaptan y sobreviven a condiciones adversas y van mutando y se van adecuando. Lo mismo ocurre con los virus, pero en el caso de las bacterias, ellas desarrollan resistencia y hay resistencia cruzada también, lo que finalmente tiene un efecto sobre el consumidor. Aquí está la absorción de los antibacterianos, importante cuando alguien se toma un antibacteriano o un medicamento, el medicamento no se queda dentro, el medicamento es eliminado a través de la orina, ¿ya? O es metabolizado. Por lo tanto, aquí hay varios estudios también con respecto a cuáles son las tasas de absorción que tienen estos medicamentos y cuánto es lo que se elimina. De hecho, en el caso del florfenicol, que es el que se utiliza, la absorción es del 97%, comparada con la oxitetraciclina, que solamente se absorbe un 3% y el resto se va al mar. Así que ahí hay harto tema que tiene que ver con el efecto en no solamente los peces que están silvestres, sino que también en los otros organismos que hay y también en el fondo marino. ¿Ya? Por lo tanto, tanto la OIE como la FAO han puesto énfasis en el uso prudente y responsable de los antimicrobianos en la acuicultura y en general en producción animal. De hecho, en la producción de cerdo, de vacuno, se utilizan también antimicrobianos para potenciar el crecimiento, porque la mayoría de los problemas en los rumiantes y en los otros animales, los problemas patológicos tienen que ver con el estómago, porque ellos comen desde el suelo. En el caso de los peces, los principales problemas patológicos en realidad son septicémicos. Es en el torrente sanguíneo y tanto las bacterias como los virus ingresan a través de las branquias o a través de heridas abiertas. Periodos de carencia, aquí la inocuidad alimentaria es súper importante, tiene que ver cuáles son los periodos de carencia de los diferentes antibacterianos y antiparasitarios. Y aquí están los límites máximos residuales que puede tener la carne que es exportada, dependiendo de dónde vaya. Fíjense, Estados Unidos solamente permite límites máximos residuales para la oxitetraciclina y todo lo otro, ausencia en antibacteriano y también en antiparasitario. Aquí tenemos lo que ocurre en la Unión Europea, Japón, y lo de Chile es muy parecido a lo de la Unión Europea, pero hay que respetar las restricciones que ponen los países compradores. Bioseguridad, un tema súper relevante, cómo se impide el ingreso o la diseminación de patógenos.
de esta forma tratar de utilizar el mínimo de antibióticos posible y aquí tratar de identificar cuáles son los riesgos sanitarios. La importación de ova, el agua sangre que se elimina, los efluentes, los afluentes, etcétera. Y una vez que yo identifico cuáles son los puntos críticos que tienen que ver con aseguramiento de calidad, yo puedo de alguna otra forma mejorar. ¿Ya? Bienestar animal, bueno, ya no hay más vacunas, no hay más antibacterianos ni antiparasitarios, por lo tanto el foco a nivel mundial, no solamente en Chile, y el que va a la cabecera con todo esto en Noruega, es identificar cuáles son los requerimientos biológicos, fisiológicos, ambientales que tienen los peces, de tal forma de proporcionarles las mejores condiciones para que ellos puedan crecer y desarrollarse, y de esta manera que se enfermen menos, ¿ya? Como conclusión a esta parte, yo traté de entregarle un pantallazo. La verdad es que son cursos completos de enfermedades, son dos cursos completos. Hay un curso completo que yo hago en bioseguridad y otro curso completo en semestre en bienestar animal, y yo aquí se lo estoy entregando condensado en esta clase. En sistemas abiertos no tengo cómo controlar a los patógenos. Lo único que separa a los peces del ambiente es una red. Sí puedo controlar y puedo mantener bajo raya es en piscicultura, ya sea land-based o piscicultura para producción en agua dulce. Y lo otro que es tremendamente importante, la prevención y el control de los factores que predisponen en esta triada son relevantes. Tengo que identificarlo de tal forma de evitar, ¿cierto?, de que estos peces se inmunodepriman y que los parásitos, los patógenos, bacterias, virus que están dentro del pez o que están en el ambiente puedan generar estos brotes de enfermedad. Eso es lo que les quería contar. No sé si tienen algún comentario, alguna consulta. La verdad es que esto es una industria donde hay mucha investigación, donde hay mucha generación de conocimiento. Noruega, eh, todas las tesis que se realizan, normalmente de posgrado, van dirigidas justamente a identificar problemas de la industria y resolverlos. Todas las tesis doctorales, todas las tesis eh, de magíster están relacionadas justamente en tratar de resolver problemas para hacer sustentable la industria ya, porque para Noruega es tremendamente importante. Son solamente 5 millones de habitantes, por lo tanto geopolíticamente es importante porque tienen una población viviendo a lo largo de todo el país. Nosotros en Chile tenemos 8 millones de habitantes viviendo en Santiago. Así que no sé si tienen algún comentario, pregunta. Esto es una industria tremendamente importante para el país. Es una industria tremendamente apasionante porque hay una cantidad de desafíos ambientales, sanitarios, tremenda. Así que eso. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, vamos a dejar hasta aquí. ¿Ya? Terminamos 10 para las 4. Esta es una clase que termina a las 5:30. Así que espero que hayan aprendido algo de lo que es la industria del salmón en este país. Así es que nos vemos no, y que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, gracias. Chao.